Hola, buenos días a todos. Soy Pepe Mazueco, José Rafael Mazueco, residente de familia de Alcalá del Río. Y vengo a hablar vamos a hablar de la definición de las personas institucionalizadas en cuanto a los recursos públicos. Son aquellas que residen en instituciones residenciales donde se coordina la asistencia sanitaria, sobre todo de baja complejidad, y la atención psicosocial a colectivos en situación de dependencia, entre los que se incluyen residencias sociales como centros residenciales para mayores, hospitales de media o larga estancia, hospitales psiquiátricos, instituciones geriátricas. Además, se incluye dentro de este grupo otro tipo de centros que veremos ahora. En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, ofrece diversos recursos públicos para personas institucionalizadas con el objetivo de garantizar la atención integral y el bienestar de estos pacientes que se encuentran en estas instituciones de salud, residencias geriátricas, centros de salud mental, entre otros. Recursos que están destinados a estas personas, especialmente cuando no es posible brindarles un apoyo adecuado en el entorno familiar de cada persona o comunitario. Dentro de los tipos de personas que están institucionalizadas, pues hay bastantes tipos, pero podemos nombrar los que vamos a hablar en este PowerPoint, en esta presentación, en esta sesión clínica. Son las personas mayores o ancianas que residen en residencias geriátricas, que son unos centros para personas mayores que requieren un apoyo diario, que necesitan ayuda para las actividades básicas de la vida diaria, necesitan atención médica un poco más constante o cuidados paliativos. Y luego, por otro lado, tienen también centros de día que no son plenamente institucionalizadas, pero son sitios donde las personas reciben una atención diurna y pueden estar ahí. Por otro lado, a las personas con discapacidad física o intelectual, pues hay centros especializados, tienen una atención integral a estas personas con discapacidad de movilidad o grave, que necesitan un apoyo constante y tutelado, o residencias tuteladas, donde ofrecen un ambiente comunitario para que estas personas se muevan con una mayor autonomía. Por último, hablar también de las personas con enfermedades mentales o trastornos psiquiátricos crónicos que tienen instituciones psiquiátricas. Por otro lado, hay otro tipo de personas que en situación o que podemos hablar como institucionalizadas, que son las personas menores o en situación de desamparo, riesgo social, centros de rehabilitación, cuidados paliativos o albergues, pero esto nos ahondaremos en esta presentación en ello. Estos recursos públicos en España se rigen por la Ley de Concierto según el Decreto 41/2018 del 20 de febrero, que regula el concierto social para la prestación de estos servicios sociales en España, estableciendo las bases para que las administraciones públicas puedan concertar con estas entidades privadas la gestión de los servicios sociales, destacando que su objetivo principal es garantizar la calidad de estos servicios y la igualdad de acceso de los mismos a toda esta población. A modo un poco de resumen y destacando los aspectos clave, podemos decir que esta ley de concierto tiene un objetivo y un ámbito regulando el concierto social para la prestación de servicios en el ámbito de la atención a personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en su situación de vulnerabilidad social, como hemos hablado. En cuanto al concierto, pues se define que el concierto social es un acuerdo entre la administración pública y las entidades privadas para la gestión de estos servicios sociales, con el fin de proporcionar prestaciones de calidad y ajustadas a las necesidades de los usuarios. Regula también en la sección de las entidades privadas mediante convocatorias públicas. Esta ley de concierto también establece los requisitos que deben cumplir las entidades para poder concertar estos servicios sociales, tanto de calidad como con condiciones laborables para estos trabajadores que ayudan a estas personas, a estos pacientes. Además, llevan el control, el seguimiento y la supervisión de que las entidades cumplan con los requisitos establecidos, pudiendo revocar el concierto en caso de que no se cumplan estas condiciones. La evaluación y la calidad la llevan también para que la evaluación sea continua de los servicios, con mecanismos para asegurar la calidad de la atención de los usuarios y la mejora continua de estos procesos. En cuanto a la financiación, pues el decreto establece las modalidades de financiación para la prestación de los servicios con el fin de que sea sostenible económicamente y adecuado económicamente. Por otro lado, hablando de nuestra comunidad autónoma, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, como marco formativo fundamental de la comunidad autónoma, señala la especial atención a las personas en situación de dependencia y la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad,
como parte de los objetivos básicos de nuestra comunidad autónoma, reflejando un fuerte compromiso con la protección y promoción de los derechos de las personas en situación de dependencia y discapacidad. Por ello, se recogen en los artículos 10.3 los objetivos básicos de la comunidad autónoma, entre los que destacamos el 10.3.15, en el que se garantiza una especial atención a las personas en situación de dependencia, promoviendo políticas y servicios que aseguren su bienestar y dignidad. Y en el 10.3.16, fomentar la integración social de estas personas, económica y laboral de estas personas con discapacidad, eliminando barreras y promoviendo la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Y en el artículo 24 de este Estatuto de Autonomía hablaremos de que este artículo que consagra el derecho de las personas con discapacidad o en situación de dependencia a acceder a servicios de calidad diseñados para favorecer su desarrollo personal y social y asegurar que estos servicios promuevan su autonomía y permitan su plena inclusión en la sociedad. Por todo ello, podemos concluir que las entidades prestadoras de servicios sociales que intervengan a través del concierto social en la provisión de servicios sociales actuarán con pleno respeto a los principios de universalidad. Primero, universalidad. Segundo, igualdad. Tercero, equidad. Cuarto, atención personalizada e integral. Y quinto, que tengan una calidad en esta atención. Muy buenas, soy Carmen María Velázquez Romero, residente de segundo año del Centro de Salud de Alcalá del Río. Voy a continuar hablando sobre las prestaciones para personas institucionalizadas, que ya ha presentado anteriormente mi compañero. Estas prestaciones se rigen por el catálogo del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Aquí encontramos desde prestaciones de servicios hasta prestaciones económicas. En primer lugar, vemos que hay una prestación de servicio denominada prevención de la dependencia, donde se llevan a cabo un conjunto de intervenciones dirigidas a personas con grado de dependencia reconocida, desde el grado 1 hasta el 3. En función de las necesidades de cada persona, pues hay unos servicios u otros disponibles, desde centros de participación activa de personas mayores hasta centros de días o residencias. Dentro de estas prestaciones de prevención de la dependencia también contamos con la ayuda a domicilio y la teleasistencia, que es verdad que estos dos van principalmente dirigidos a personas que aún viven en su hogar, pero que también pueden ser utilizados por aquellas personas institucionalizadas, bien que estén en centros de día o nocturnos, y creo que es útil conocerlos también. Me parece oportuno desarrollar brevemente el servicio de teleasistencia, el cual va dirigido a personas mayores, personas con discapacidad, en general a cualquier persona en situación de dependencia. Este servicio de teleasistencia consiste en un dispositivo especial que está conectado a la línea telefónica de la casa del usuario, que permite contactar de forma inmediata con el servicio a través de un pulsador. Este pulsador lo llevan las personas o como un colgante o como pulsera, es decir, que es fácil llevarlo en todo momento. Y desde cualquier lugar del domicilio pues puede pulsar ese botón cuando lo necesite, porque en una emergencia o cuando siente inseguridad o en una caída, haciendo posible una atención directa y personalizada ante la situación. Se pone en contacto con un operador y dependiendo de la causa, pues moviliza los recursos más adecuados para cada caso. Y también se ponen en contacto con los familiares. Con respecto a la ayuda a domicilio, va dirigida a personas que tienen dificultad para realizar las actividades básicas de su vida diaria y también a otras personas o familias que tienen dificultad para desenvolverse en su medio habitual, ya sea por riesgo social o desprotección. Antes de
de conceder esta prestación, pues debe ir a reconocer a estas personas, normalmente en personal sanitario o de enfermería, el cual le pasa ciertas escalas de geriatría para ver el grado de dependencia y el grado de necesidad de esta prestación. En definitiva, este servicio de ayuda a domicilio consiste en un conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas mayores o en situación de dependencia mediante personal cualificado y supervisado con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria. Otra de las prestaciones de servicio es la atención diurna y nocturna, que va dirigida a personas en situación de dependencia o personas con discapacidad. Y este servicio lo que ofrece es una atención integral a estas personas con el objetivo de mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar también a las familias o personas cuidadoras. Según el grado de dependencia de cada persona y las situaciones propias de cada uno, pues existen un tipo de centros u otros que se ofertan. Por ejemplo, en caso de ancianos en situación de dependencia, puede ser útil el uso de centros de día o cuando de día pueden estar en su casa porque pueden ser atendidos en esos horarios, pero cuando llega la noche ya no tienen esas facilidades en casa, pues se ofertan los centros de noche, de estancia nocturna. Por otro lado, también existen los centros de atención a personas con discapacidad, donde proveen los cuidados a personas con estas limitaciones, ya sean físicas, psíquicas o sensorial, y en estos pues se requiere un nivel de atención más especializado y con un profesional cualificado. Otra prestación que se oferta en el catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía es la atención residencial para personas en situación de dependencia. En este caso, el servicio ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, atención continuada de carácter personal y sanitario. Se presta en los centros residenciales habilitados para ello, según el tipo de dependencia, el grado de la misma y la intensidad de cuidados que precise la persona. La prestación de este servicio tiene carácter permanente, ya que se convierte el centro residencial en el domicilio habitual de la persona. Para el sector de personas mayores, los recursos disponibles son las residencias para mayores, donde ofrecen alojamiento, manutención, convivencia y atención integral y especializada a las personas mayores que por su situación, ya sea familiar, económica y social, o por sus limitaciones de autonomía personal, no puedan ser atendidas en sus domicilios. Y como he comentado anteriormente, estos recursos pues tienen una función sustitutoria del hogar familiar, ya sea de forma temporal o permanente, para las personas mayores en situación de dependencia. También existe otra modalidad que son las viviendas para mayores. Estos son viviendas compartidas o individuales que están destinadas a facilitar el alojamiento de estas personas. Mantienen a la persona en su medio habitual de vida y estas gozan de total independencia dentro de la vivienda, siempre respetando las normas estipuladas. Respecto al sector de personas con enfermedad mental, se ofertan centros de atención a la salud mental donde incluyen programas especializados en el tratamiento de los trastornos mentales severos que pueden requerir hospitalización o tratamientos prolongados. Por otro lado, también existen residencias para personas con discapacidad que, como he comentado anteriormente, pues cuentan con una atención más especializada. Como comenté al principio, además de las prestaciones de servicios, también existen las prestaciones económicas. Entre ellas encontramos la prestación económica vinculada al servicio para la atención a personas en situación de dependencia, que va destinada a contribuir a la financiación del coste de los servicios establecidos en el catálogo,
pero únicamente cuando en el ámbito territorial de esta persona no sea posible la atención a través de los servicios públicos o concertados que se ofertan. Otra de las prestaciones económicas es para los cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Esto solo se acepta y se prescribe cuando la persona en situación de dependencia está siendo atendida por sus familiares. Y por otro lado, la prestación económica de asistencia personal, que la finalidad principal que tiene es la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas que facilite a la persona beneficiaria pues, el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma realizando las actividades básicas de la vida diaria. Ventajas y desventajas de la institucionalización. Institucionalizar a una persona se refiere al proceso en el que dicha persona, generalmente en situación de vulnerabilidad, es ingresada o integrada en una institución o centro, como un hogar de ancianos, un centro de salud mental o un centro de atención infantil, entre otros. Este proceso pues, claramente tiene sus ventajas y desventajas y dependiendo del contexto y las circunstancias particulares de cada usuario. Hablaremos de las ventajas. Primera, rutina estructurada. La vida institucional a menudo ofrece una rutina clara y estable, lo que puede brindar seguridad a personas que necesiten previsibilidad en su día a día. Segunda, acceso a recursos básicos. En muchas instituciones se garantizan las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y la atención médica, que en algunas personas podrían no tener fuera de estos entornos. Cuenta con personal capacitado para atender dichas necesidades y otras específicas. Tercera, reducción de responsabilidades personales. Las instituciones suelen asumir tareas como la planificación de las comidas, la limpieza o la toma de decisiones mayores, reduciendo el estrés para algunas personas. Cuarta, soporte social específico. Estar rodeado de otras personas en situaciones similares puede generar una sensación de comunidad o apoyo emocional. Quinta, intervenciones especializadas. En instituciones dedicadas a la salud mental o la rehabilitación, por ejemplo, las personas pueden recibir terapias, tratamientos o programas diseñados para ayudar a mejorar su calidad de vida. Sexta, seguridad. Las instituciones suelen ofrecer un entorno más seguro para personas vulnerables, protegiéndolas de situaciones de abuso, negligencia o maltrato que podrían ocurrir en un entorno doméstico inadecuado. Séptima, estabilidad. Las personas que carecen de una red de apoyo o estabilidad en su hogar pueden encontrar en una institución un entorno más estructurado y estable. Ahora hablaremos sobre las desventajas de la institucionalización. Primera, pérdida de autonomía. La vida institucional puede limitar la capacidad de tomar decisiones propias, lo que puede generar dependencia y reducir la autoestima. Segunda, desconexión social. A menudo las personas institucionalizadas se separan de sus amistades y familiares, lo que puede llevar al aislamiento emocional y dificultad para reintegrarse en la sociedad. Tercera, adaptación limitada a la vida exterior. Después de largos periodos en una institución, puede resultar difícil adaptarse a la libertad y las responsabilidades del mundo exterior. Esto se conoce como síndrome de la institucionalización. Cuarta, estigma social. Las personas que han vivido en instituciones pueden enfrentar prejuicios o discriminación en la sociedad debido a estereotipos negativos creando frustración. Quinta, condiciones restrictivas o deshumanizadoras. Algunas instituciones tienen reglas estrictas, prácticas inadecuadas o ambientes que pueden ser opresivos o incluso abusivos. Sexta, despersonalización. En algunos casos, las personas institucionalizadas pueden ser tratadas de forma más burocrática o estandarizada, lo que reduce la atención individualizada y personalizada. Séptima, dependencia institucional. Una vez acostumbrada a la estructura de las instituciones, muchas personas pueden sentirse incapaces de funcionar sin ellas, perpetuando su necesidad de volver a estas. Octava, falta de individualidad. La institucionalización puede llevar a que las personas sean tratadas como un grupo homogéneo, ignorando sus necesidades y deseos individuales.
En resumen, la institucionalización puede ser beneficiosa en situaciones donde la persona necesita cuidados constantes o especializados, pero también puede acarrear desafíos relacionados con la autonomía, el bienestar emocional y la integración social. Es importante evaluar cuidadosamente los contextos en los que es necesaria y si existen alternativas más adecuadas. A continuación vamos a hablar del análisis de la situación actual en el Distrito Norte de Sevilla. Consta de 30 centros distribuidos por toda la geografía de la Sierra Norte. Cabe destacar zonas como Carmona, donde hay hasta 8 centros, y zonas como Santa Olalla de Cala, en la que no hay ningún centro cercano en su zona. Los requisitos para entrar a formar parte de algún centro en la provincia de Sevilla sería rellenar una solicitud de ingreso, un informe social de ingreso en el que se tendrán en cuenta la situación sociofamiliar, la situación económica y la vivienda o los recursos de vivienda que tenga el usuario, y un informe de salud del ingreso que estará rellenado por el facultativo colegiado. En las siguientes 2 diapositivas vemos el formulario que debería de rellenar el facultativo colegiado, donde se valora tanto el estado de salud del paciente como la independencia o dependencia para actividades básicas, así como la situación psíquica del paciente en el momento actual. El Distrito Sanitario Aljarafe y Sevilla Norte impulsa el envejecimiento activo y saludable de las residencias de mayores. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores institucionalizadas. Para ello se entiende que cada individuo tiene unas necesidades únicas y se ha establecido una clasificación donde se identifican los diferentes grupos de personas mayores institucionalizadas. El enfoque se centra en la realización de ejercicios de fuerza sencillos, funcionales y adherentes, adaptados al contexto personal de cada residente, y se llevan a cabo con la máxima intención de velocidad, lo que mejora la estimulación neuromuscular y la producción de potencia neuromuscular, generando así mayores beneficios para la función física en comparación con los ejercicios de fuerzas convencionales. Reflejan pues el compromiso que tiene el Distrito Aljarafe Sevilla Norte con el bienestar y con la calidad de vida de las personas mayores institucionalizadas. A continuación vamos a hablar del análisis y la situación en las residencias de ancianos que hay en nuestra unidad de gestión clínica, que son las de Alcalá de Río, la de Burguillos y la de Castiblanco de los Arroyos. En la unidad, en la población de Alcalá de Río, la residencia Virgen de Angustia tiene una capacidad de 44 usuarios, una lista de espera aproximada de 10 personas y un tiempo de espera medio de entre 4 y 5 meses. La mayoría de los residentes que ocupan la residencia son de plazas concertadas con la Junta de Andalucía. La residencia Mimara, situada en Burguillos, tiene una capacidad de 59 usuarios, una lista de espera de 7 personas aproximadas y un tiempo de espera de unos 9 a 10 meses. Consta de una enfermera y una TKE y tiene una buena coordinación con el centro de salud. El médico acude una vez a la semana a valorar a los pacientes y además tiene una enfermera que también se ocupa del cuidado de los pacientes desde el centro de salud. Y por último, la residencia Vicente Ferrer en Castiblanco de los Arroyos, con una capacidad de 48 usuarios. 40 están concertadas con la Junta de Andalucía, 2 con el Ayuntamiento y el resto son plazas privadas. Esta residencia cabe destacar que fue la primera de Andalucía en obtener el sello de calidad de la Junta de Andalucía. Hola, soy Ignacio Hernández Pacheco, residente de tercer año del Centro de Salud de Alcalá del Río, y dentro de esta sesión sobre la institucionalización yo voy a hablar sobre la ley de sujeción. Esta ley está regulada por la instrucción número 1/2002 del 19 de enero del año 2002 de la Fiscalía General del Estado, que se encarga esta ley de establecer un marco normativo para las contenciones que se aplican sobre todo en personas discapacitadas, menores de edad, pacientes psiquiátricos y personas mayores. El objetivo de esta ley de sujeción
es velar por el efectivo reconocimiento y la salvaguarda de la dignidad de las personas vulnerables. Y se inspira fundamentalmente, aunque también hay otras convenciones y otras declaraciones, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero hace especial hincapié, se basa especialmente en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se realizó en Nueva York en el año 2003. Esta ley de sujeción se basa principalmente en el principio de autonomía. Porque las personas mayores que reciben atención institucional se considera que también tienen el mismo derecho que el resto de pacientes a la autonomía y por lo tanto a la libertad de movimiento. Por eso cualquier restricción a su libertad de movimiento tiene que ser legal, imprescindible o completamente necesaria y proporcionada a las circunstancias. Por eso esta ley intenta poner medidas de control para revisar dichas decisiones, no solo limitar cuándo se pueden poner estas restricciones, sino también revisarlas constantemente para evitar que se instauren y después no se retiren cuando ya no sean necesarias. Esto se basa principalmente en la orden del Ministerio de Sanidad 265/2020, donde refieren que el centro deberá atender especialmente el mantenimiento en la zona de aislamiento que le corresponda a aquellas personas deambulantes o errantes con trastorno neurocognitivo, de manera que se les permita deambular sin que les resulte posible salir de esa zona de aislamiento, evitando la utilización de sujeción mecánica o química. ¿Qué quiere decir esto que acabo de leer? Pues que es prioritario cuando sea necesario limitar la deambulación de un paciente, es prioritario ponerlos en un sitio donde consigamos que sin las sujeciones el paciente no pueda salirse, por lo que pudiese perderse o hacerse daño a sí mismo, y evitar de esta forma la sujeción tanto mecánica como química. Dentro de este marco de la ley de sujeción es necesario aclarar unos conceptos básicos, como son la contención, diferenciar entre contenciones físicas y contenciones químicas y hacer un hincapié en el uso crónico de la sedación farmacológica. La contención se define en esta ley como la medida de control del comportamiento a través de una limitación externa al sujeto ejercida por terceros, bien a través del cuerpo, que sería mecánica, o bien a través de la sedación, que serían farmacológicas. Y también da unos ejemplos de contenciones físicas o químicas. Como podemos ver, las principales contenciones físicas que se podrían usar serían barreras laterales en las camas, cinturones de contención, ya sea abdominal o pélvicos, chalecos, muñequeras y tobilleras, que normalmente van atados a la camilla. Y dentro de las contenciones químicas, principalmente estaría el grupo de las benzodiazepinas y los antipsicóticos. En general, cualquier psicofármaco con capacidad sedativa. Ambas cosas, ya tanto las contenciones físicas como las químicas, se considera que es una limitación de la movilidad del paciente, no porque las contenciones químicas sean un poco menos invasivas, menos violentas, dejan de ser una contención. De hecho, esta ley hace especial hincapié en el uso crónico de la sedación farmacológica, ya que es aquí donde la mayoría de las veces encontramos los conflictos con la limitación de los derechos. Y incide especialmente en las prescripciones crónicas de antipsicóticos o de benzodiazepinas para que los pacientes no molesten, básicamente. En cuanto a la normativa a la que hace referencia la ley de sujeción, podemos diferenciar dos
dos niveles de normativa. Está la normativa estatal y la normativa autonómica. En cuanto a la normativa estatal, la ley de sujeción se considera, o sea, la sujeción, la contención, se considera un acto médico, en cuanto que intenta controlar un síntoma del paciente, como podría ser la agitación, por ejemplo, y por lo tanto se regula por la Ley 41/2002 del 14 de noviembre, que es la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Por lo tanto, como cualquier acto clínico, esta ley hace especial hincapié en la necesidad del consentimiento informado, que se exige en toda actuación en el ámbito de la salud, incluido en la contención de los pacientes. En el apartado 6, artículo 9 de esta ley, podemos leer que los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias para la salvaguardia de la vida o la salud del paciente cuando el consentimiento haya de ser prestado por el representante legal, éste no lo haga y por motivos de urgencia no pueda recabarse la autoridad judicial. Esto quiere decir que en principio es el paciente, o si el paciente está incapacitado, sería el representante legal, el que tiene que consentir a la sujeción. Y si el paciente y el representante legal se negaran, entonces solo podría establecerse las sujeciones en caso de tener una autorización judicial. Y esto solo se podría saltar en caso de urgencia, en el que creamos que el paciente puede hacerse daño a sí mismo o a terceros y no podamos esperar a tener dicha autorización judicial. Dentro de la normativa estatal también tendríamos que hacer referencia y tener en cuenta que regula este ámbito la Ley 39/2006 del 14 de diciembre, que es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ya que casi siempre que vayamos a hacer contenciones físicas van a ser personas dependientes normalmente. Y esta ley centraliza la promoción de la autonomía como uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. Clásicamente se han tenido pocos miramientos a la hora de contener a pacientes bien discapacitados o bien ya por deterioro cognitivo en edad avanzada, y esto se considera, con el paso del tiempo, se ha empezado a considerar como que atenta contra la autonomía del paciente, que los pacientes discapacitados o con deterioro cognitivo también tienen derecho a la autonomía como el resto de los pacientes. Esta ley impone una serie de exigencias a las administraciones públicas en orden a elaborar planes de acción para las personas con discapacidad y para las personas mayores, para evitar la contención crónica de estos pacientes sin respetar su derecho a la autonomía. En cuanto a la normativa autonómica, encontramos en Andalucía 3 leyes principales que regulan este ámbito. La primera sería la Ley 4/2017, el artículo 65.2 del 25 de septiembre, que es la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que dispone que toda decisión o medida tomada por la dirección del centro u organismo competente que suponga aislamiento, restricciones de libertades y otras de carácter extraordinario deberá ser aprobada por la autoridad judicial, salvo que por razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, en cuyo caso que se pondrá en conocimiento de aquella de modo inmediato y en todo caso un tiempo máximo de 24 horas. Vemos que esta ley pues está en consonancia con las leyes estatales, ¿no?, que hacen hincapié en que la restricción de libertades y del movimiento debe ser extraordinaria y que debe tener autoridad judicial o el consentimiento informado del paciente o representante legal. La Ley 9/2016 del 27 de diciembre de Servicios Sociales en Andalucía reconoce el derecho de los usuarios a no ser sometidos a ningún tipo de inmovilización o restricción de la capacidad física o intelectual por medios mecánicos o farmacológicos sin prescripción y supervisión facultativa, salvo que exista peligro inminente para la seguridad física de las personas usuarias o terceras personas. Aquí podemos ver que es nuestro deber como facultativos supervisar y son solo los médicos podemos indicar la sujeción salvo en casos de emergencia.
En la Ley 6 de 1999, del 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores, reconoce el derecho a la integridad física y moral y a un trato digno tanto por parte del personal del centro o servicio como de los otros usuarios, y tipifica como infracción grave la vulneración del derecho a la integridad física y moral siempre que no constituya una infracción penal. Esta ley de sujeción, la Instrucción 1/2002 de la Fiscalía General del Estado del 19 de enero, también recoge 5 supuestos en los que sí considera oportuno la aplicación de contenciones y que se deben de cumplir los 5 para aplicar las contenciones a un paciente. Estos 5 supuestos son el respeto a la dignidad, a la libertad y a la promoción de la autonomía de la persona. El segundo es que nadie debe ser sometido a ningún tipo de inmovilización sin prescripción facultativa, salvo que exista peligro inminente para la seguridad física del usuario o de terceros. El tercero es la concurrencia de consentimiento informado y documentado en los términos ya descritos en la Ley 41/2002 del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El cuarto criterio debe ser que se atienda a los principios de cuidado, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición del exceso, debiendo aplicarse las contenciones con la mínima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario, eludiendo aplicaciones rutinarias, especialmente en relación con las personas mayores. Y el quinto es que el uso de las sujeciones vendrá determinado cuando no haya funcionado otro método de sujeción o en supuestos de riesgo inminente y grave para las personas o para terceros. Primero, tenemos que intentar hablar con el paciente y evitar llegar a las medidas de contención. Como ya hemos dicho previamente, hacen especial hincapié en las últimas medidas en los instrumentos de control de las autoridades de la autonomía de los pacientes. Y en cuanto a este aspecto, la ley de sujeción incluye medidas para el control de las contenciones por el Ministerio Fiscal. Y a este respecto refiere que la función de inspección de centros de internamiento y asistenciales se enmarca en la atribución al Ministerio Fiscal de actuaciones como patronus libertaris, defensor de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el curso de las inspecciones que los señores fiscales realicen a los centros residenciales y o sociosanitarios de personas mayores y de personas con discapacidad, así como unidades psiquiátricos, uno de los capítulos que necesariamente deberá ser supervisado por dichos inspectores es el relativo a la aplicación de sujeciones, y en caso de que se apliquen, verificar que concurren los presupuestos necesarios. Es decir, los fiscales deben acudir a los centros sociosanitarios y supervisar el buen uso de las contenciones, tanto físicas como o mecánicas como las contenciones farmacológicas, salvaguardando así la autonomía de los pacientes. Por último, las conclusiones y las principales ideas que se enmarcan dentro de esta ley de sujeción que hemos comentado es, como hemos dicho anteriormente, que los fiscales velarán por el efectivo reconocimiento y salvaguarda de su dignidad de los pacientes en relación con el uso de contenciones de sujeciones físicas y o farmacológicas a las que se puedan ser sometidos, que la utilización de contenciones debe responder a los principios básicos de cuidado, excepcionalidad, necesidad apreciada de prescripción facultativa, proporcionalidad, provisionalidad, prohibición de exceso, y que constituye el reconocimiento de la dignidad y la promoción de la autonomía de la persona como un eje vertebrador en la interpretación de toda esta materia. Y también que en el curso de las inspecciones que realicen a unidades de psiquiatría, de salud mental o de otros centros sociosanitarios, los señores fiscales podrán comprobar la aplicación de medidas de contención se ha efectuado conforme a las 5 pautas anteriormente mencionadas, que son correspondientes a la utilización de la ley de sujeción. Y en general, como conclusión principal, hacer especial hincapié en que las personas discapacitadas, las personas mayores, las personas con deterioro cognitivo, que si bien no están en el pleno uso de sus facultades, siguen teniendo los mismos derechos que cualquier paciente. Y debemos respetar en la medida de lo posible, al máximo,
su derecho a la autonomía. Es verdad que tenemos que intentar evitar que se puedan hacer daños a sí mismos, sobre todo, suele ser lo más frecuente, pero no nos podemos exceder en el uso de contenciones con la excusa de que pueden hacerse daño a sí mismos. Y estos pacientes también debemos hacer un esfuerzo por preservar su libertad de movimiento.